Bueno, Dios les bendiga. Buenas noches a todos, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Nos toca el capítulo 11, la iglesia, ¿verdad? El capítulo 11 nos toca la iglesia. Ya solamente nos quedaría un último capítulo que habla acerca de la vida futura. Hoy vamos a hablar algo acerca de la iglesia, ¿no? Jesús determinó con toda claridad que hubiera una sociedad compuesta de sus adeptos y seguidores para dar el evangelio a la humanidad, ejercer un ministerio en beneficio de ella, ¿verdad? Un, un, este, mm, un ministerio, una comisión, un encargo, por decir así, un trabajo espiritual para que esta congregación o sociedad compuesta por personas convertidas a Cristo, ¿verdad? Convertidas a Cristo, pudieran desarrollar. Entonces, de inicio vamos viendo que la iglesia es la sociedad o comunidad compuesta por todos aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo. Em, Jesús coloca ese ministerio en manos de la iglesia y ese ministerio es compartir, ¿verdad? Compartir el evangelio a las personas. Em, Hizo algo mucho más grande que proporcionar organización. Él dio vida. Jesús formó la sociedad de sus discípulos, llamándolos para que se congregaran a su alrededor. Le comunicó a dicha sociedad hasta donde le fue posible durante su ministerio en la tierra, su propia vida, su espíritu y su propósito. Prometió continuar impartiendo hasta el fin del mundo su vida a dicha sociedad, la iglesia. Su gran don u obsequio a la iglesia, podemos decir, fue sí mismo, según Robert Hastings Nichols. Entonces, esta sociedad, congregación, grupo de personas se llama iglesia, ¿verdad? Y después vamos a ver ahí los términos etimológicos de la palabra iglesia. Entonces, sintetizamos esto que Jesús formó la iglesia. Y la iglesia tiene por propósito compartir el evangelio. De ya vamos viendo que la iglesia no tiene como propósito ponerse de acuerdo con las personas. La iglesia no tiene por propósito quedar bien con las personas. No, el propósito es dar el evangelio, ¿verdad? Compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y también se le es conferido un ministerio y ese ministerio no solamente es predicar la palabra, sino que es también desarrollar todas las actividades espirituales que tengan que repercutir en la sociedad de convertidos y no convertidos, ¿verdad? Entonces, todas las actividades espirituales que sirvan para fortalecer a los convertidos y para ganar a los no convertidos. Entonces, la iglesia tiene en sus manos un ministerio, en otras palabras, una comisión espiritual que Cristo le entregó. Vamos a ver la naturaleza de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Se puede responder a la pregunta considerando lo siguiente. Primero, los vocablos que describen dicha institución.
los vocablos que describen a los cristianos y las ilustraciones que describen a la iglesia. Veamos el número uno, los vocablos que describen a la iglesia. Primero, el vocablo griego neotestamentario para describir la iglesia es eclesia, que significa asamblea de llamados, ¿verdad? Asamblea de llamados. Y este término aplica a todo el cuerpo de cristianos de una ciudad. Aquí hay que definir algo sumamente importante para los que predicamos, para los que enseñamos, eh, para los que expresan una doctrina. Bueno, en un sentido más profundo, la palabra eclesia tiene por significado, ¿verdad? Em, aquellos que fueron llamados, aquellos que fueron llamados, ¿verdad? La palabra eclesia, aquellos que fueron llamados. Mire, llamados, llamados, no incluidos. Mire, no incluidos. La iglesia, que sabemos que la iglesia es un cuerpo espiritual, ¿verdad? Es un organismo espiritual compuesta por los llamados. ¿A dónde estábamos? Estábamos en el mundo, entonces llamados a salir de, ¿verdad? La palabra eclesia en un sentido más profundo significa los llamados a salir de. En este sentido, estábamos en el mundo y Cristo nos llamó a salir del mundo para ser su pueblo. ¿Ok? Entonces, cuando mencionamos la palabra, cuando se menciona el vocablo llamado, estamos hablando que Dios me escogió, Dios lo escogió, Dios lo eligió para ser su pueblo. ¿Qué pasa con aquellos que no fueron llamados por el Creador? ¿Qué pasa con estas personas, pero que conforman una iglesia, ¿verdad? Una iglesia, pero que no han sido llamados. Usted me dirá, pastor, ¿y usted cómo puede identificar que no fueron llamados, aunque estén en una iglesia, aunque estén en una denominación o en una o pertenezcan a un grupo cristiano, evangélico, católico? Bueno, por el simple hecho de que los que han sido llamados, los que han sido llamados, fueron transformados. Entonces, la iglesia es un organismo vivo, espiritual, compuesto de muchas personas que fueron llamados y que han sido transformados. Ahí está la diferencia, porque existen miles de iglesias, miles. La iglesia católica se llama iglesia cristiana. Bueno, el otro año, si Dios nos da la fuerza, la salud y vida, vamos a ver un poco de historia de la iglesia. Ahí se va a dar cuenta usted de lo que respecta a la historia. En un momento dado que tenemos el plan de ir a Perú y impartir un congreso de reforzamiento complementario. A mí me gustaría llevar algo acerca de eclesiología para que conozca más acerca de lo que es la iglesia. Pero con esto que estamos viendo acá y que estamos aprendiendo, concluimos y sintetizamos que la palabra eclesia es aquellos que fueron, en su sentido más profundo, aquellos que fueron llamados a salir de. ¿Verdad? Estábamos, según el libro de Efesios capítulo 2, estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, nuestra vida mundana era el resultado de nuestra muerte espiritual. Y Cristo
nos llamó a través del mensaje de su evangelio, nos hizo el llamado para venir a Él y ser parte de su iglesia, el organismo vivo espiritual, compuesto por todos los lavados con la sangre de Cristo y que han sido transformados, ¿verdad? Que ya no vivimos en las concupiscencias de antes, ¿verdad? Alguien quiere, creo que quiere participar, la hermana Sandy, está bien, participe ahí, hermana. Vamos a... Pastor, Dios lo bendiga. Buenas noches, compañeros. Dios lo bendiga. Eh, Cuando usted dice los llamados, y esto me trae a memoria el texto bíblico de Romanos 8, 28 y el 29, ¿no? Que dice a los que conforme a su propósito son llamados, y Ujú. luego el 29 habla de la predestinación. Entonces, ¿qué tanto, o sea, no, me gustaría que me expliquen, ¿no? Que me explique si realmente hay esta predestinación, ¿no? Porque la palabra de Dios también dice que muchos son llamados, pero son pocos los escogidos. Y entonces me gustaría ese tema de los llamados y de la predestinación. Termine de leer el texto que estaba leyendo. Todo completo dice, y Ujú. sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, como usted sabe, hay dos teorías, ¿no? De que hay una predestinación y la otra teoría es de que, claro, hay una predestinación, pero Dios sabía de antemano quiénes iban a recibir ese llamado. Entonces, siempre ha habido en mí esos dos pensamientos, ¿no? Me gustaría un poquito, Es si que me puede aclarar. el texto lo acaba de decir, ¿verdad? Bueno, creo que salió la hermana. El internet siempre es así. El No, aquí estoy, aquí texto, estoy. ok, bueno, el texto lo acaba de decir. A los que predestinó, ¿verdad? O sea, Dios, eso se llama presciencia. Dios elige de antemano. Ahora, una cosa es importante tocar aquí. Yo soy de los que creo, ¿verdad? O sea, lo que creo es que Dios elige de antemano. Pero la oferta en su justicia, la oferta llega a todos. La oferta de salvación llega a todas las personas, ¿verdad? Porque el mismo Jesús dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿quiénes son los que han sido predestinados? Los que Dios sabe que le van a responder. Pero la oferta le llega a todo el mundo. Usted ve a cuántas personas le ha evangelizado usted. No, ¿A pues, cuántas personas le ha muchas, predicado usted? a muchas. Uf, yo le he predicado un montón. Por mis manos han pasado un montón de personas. Pero son pocos los que le han respondido a Dios. Recuerde que el evangelio se hace efectivo cuando alguien le responde. Cuando alguien abre la puerta de su corazón, entonces el evangelio y todo lo que contiene produce una transformación gloriosa en la vida humana. Entonces, yo soy de mi punto de vista que Dios eligió de antemano y predestinó a todos los que le íbamos a responder a su trato, ¿verdad? O sea, los que, como dice el texto de Romanos, los que predestinó para que fuésemos perfeccionados según su Imagen. propósito. Entonces, creo que el tema de la predestinación es muy grande, enorme, pero tenemos una luz importante aquí y como decía al principio, ¿cómo medimos nosotros quién fue llamado? Lo medimos por por el efecto transformación. ¿Quién era antes? ¿Quién es hoy? Si antes era lo opuesto y hoy ha cambiado, entonces conoció al Salvador. Pero si hoy sigue siendo la misma persona, solo que ahora con un manto cristiano, entonces no es una persona llamada, no ha sido transformado. Porque usted ve cuando la mujer que fue a sacar agua del pozo tuvo un encuentro con el Mesías.
y ella fue transformada. El endemoniado gadareno tuvo un encuentro con el Mesías y cambió su vida. El recaudador de impuestos Leví tuvo un encuentro con el Mesías y cambió su vida, ¿verdad? Lo dejó todo. Zaqueo tuvo un encuentro con el Señor y cambió su vida. Entonces, estudiantes, Dios elige y usted siéntase privilegiado, siéntase amado, siéntase gozoso y a la vez deudor de que el Señor sabía que de repente de los 4 partos o 5 partos o 3 partos que tuvo su mamá, usted, usted era elegido para ser testigo de Jesucristo, ¿no? Entonces, ese es un privilegio enorme que nadie lo merece por mérito, sino que es un regalo de la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, volvemos al vocablo eclesia, es en su sentido más profundo aquellos que fueron llamados a salir y venir a ser parte de la familia de Dios y por supuesto ser transformado. No hay cosa más grandiosa que ver la transformación que Cristo hace en las personas. Imagínese usted una persona que fue llamada del homosexualismo, que no solo era homosexual, sino que era transvesti. O sea, tenía este doble defecto, esta doble atadura, se vestía como mujer y que fue alcanzado por la gracia de Dios, cambió, fue transformado y está, por supuesto, perseverando en esa transformación porque todos nosotros tenemos el deber de permanecer dentro del llamado, ¿verdad? Dentro del que en este sentido es el llamado a la salvación y está el otro llamado que es el llamado al servicio directo del ministerio. Entonces decíamos que esto se aplica a todo el cuerpo de cristianos que al fin conforman una unidad, no importa el país, ciudad, raza, etcétera, etcétera, pero sí son los que han sido llamados por el Señor y han sido transformados por tener un encuentro con Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, eso es el vocablo eclesia. Los vocablos que describen a los cristianos, bueno, ahí hay muchos, ¿no? Por ejemplo, hermanos, creyentes, Pablo usa la palabra santos, también usa la palabra escogidos, discípulos, que se usa también en los evangelios, cristianos, ¿verdad? Que se menciona la palabra cristianos, este vocablo, perdón, en el libro de los Hechos, también los del camino, ¿verdad? Todos estos son vocablos que se utilizan para llamar o, pues sí, para describir a los cristianos. Bueno, los católicos pueden decirse hermanos, sí, o sea, porque son parte de una congregación, ¿verdad? Se pueden llamar ellos hermanos, pero repito, no han experimentado la transformación que solamente se puede originar en el nuevo nacimiento. Cuando el Señor te llamó, cuando el Señor me llamó a encontrarme con Él, a humillarme a sus pies, allí en ese momento ocurrió el nuevo nacimiento. Y ya sabemos que el nuevo nacimiento es el inicio de la vida espiritual, ¿verdad? Y esta vida espiritual encaja dentro del organismo espiritual llamado iglesia, ¿ok? Esa vida espiritual suya no encaja en el mundo. No encaja en una actividad como un baile en discoteca, como una actividad mundana, juego de naipes, no encaja, siente un choque. ¿Por qué? Porque su hábitat es la iglesia. Entonces es allí, es eso que está diseñado para que su vida espiritual crezca, se desarrolle y madure, ¿verdad? Entonces recuerde que eso es producto del nuevo nacimiento. Entonces, por tanto, pueden haber 700 iglesias,
pero que sean lavados, que sean transformados, que hayan nacido de nuevo es diferente a la verdadera realidad que proclama el Evangelio de Cristo. Entonces, los vocablos que describen a los cristianos, hermanos, creyentes, escogidos, que es un término teológico más profundo usado por el apóstol Pablo y también por Pedro, discípulos cristianos y los del camino, que era pues el primer, uno de los primeros vocablos. Vamos a ver los vocablos que ilustran la iglesia, ¿no? La iglesia como un cuerpo colectivo. El cuerpo de Cristo es el primer vocablo que nosotros nos encontramos. El Señor Jesucristo dejó esta tierra hace más de 20 siglos, pero todavía vive en el mundo. Al expresarnos así, queremos significar que su presencia se manifiesta en la iglesia, la cual es su cuerpo. De la misma manera que vivió su vida natural en la tierra, en un cuerpo humano individual, así también vive una vida mística en un cuerpo tomado de la raza humana en general. A la terminación de los evangelios, no escribimos el vocablo fin, sino más bien continuará, puesto que la vida de Cristo continúa expresándose a través de la iglesia. Bueno, el Señor siguió manifestándose, usted lo puede ver en el libro de los Hechos. Cristo mismo hizo milagros, grandes sanidades, etcétera, etcétera. También lo siguió haciendo a través de los discípulos. Entonces, por tanto, el Señor siguió manifestándose, obviamente a través del Espíritu Santo que fue enviado por él, siguió manifestándose el Señor por medio de la iglesia, pero en el cuerpo. Si usted quiere definir esto con un poco más de precisión, solo váyase al libro de los Hechos y usted va a ver que en el capítulo 2 el Espíritu Santo vino sobre los que estaban en el aposento alto, pero los que estaban congregados junto con los apóstoles. Porque cuando se armó el alboroto, ¿verdad? El desborde que nunca había ocurrido en la historia de Israel, el hablar en idiomas diferentes y aquellas cosas, ¿verdad? Que solo el Espíritu Santo puede dar. Automáticamente muchos empezaron a cuestionar. Unos decían que estaban borrachos, otros, etcétera, etcétera. Que Pedro tuvo que pararse y usted ve, controló el poder del Espíritu Santo y dijo, bueno, hermanos, esto que ustedes están viendo, ya empezó el apóstol a citar las palabras de Joel, ¿verdad? A hacer un marco histórico de lo que estaba ocurriendo para comprobarle a la nación o al pueblo que eso había sido profetizado. Entonces vemos que el Espíritu Santo no vino sobre todos, como dijo el libro de Ezequiel, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, se ve claramente que no todos estaban preparados para recibir el Espíritu. No en todos iba a llegar la promesa del Espíritu, sino que eran aquellos que estaban ordenados, que habían caminado con el Señor o que habían tenido una trayectoria de cambio, de transformación con el Señor. Entonces, el Espíritu vino a ellos. ¿Y qué vino a hacer el Espíritu? A mostrar que Jesús todavía estaba vivo y que seguiría haciendo sus milagros y sus proezas a través de ellos. Y que el punto principal era testificar. Entonces, el cuerpo de Cristo es, en su sentido más específico, todos los que han sido lavados con la sangre del Cordero, que han sido transformados, que han cambiado y que han nacido de nuevo. Ese es el significado. Y que a través de este cuerpo
a través de este cuerpo, el Señor sigue manifestándose y es un cuerpo vivo, dinámico, es un cuerpo de movimiento, de acción, progresivo, ¿verdad? Creativo, organizado, porque este cuerpo también está organizado. ¿Ok? Y usted puede ver en Hechos 15 que la iglesia estaba organizada. Entonces, la iglesia es un organismo vivo dentro de una organización que funciona dentro del orden establecido por Dios y por los apóstoles. Otro vocablo que encontramos que define a la iglesia es el templo de Dios. Eso lo puede ver en Primera de Pedro 2:5 al 6. Un templo es un lugar en el cual Dios, que habita en todas partes, cabe mencionar, se localiza a sí mismo en un lugar particular donde la gente le puede encontrar siempre. De la misma manera que Dios habitó en el tabernáculo y en el templo, así también Él vive ahora por su espíritu, siempre por su espíritu, en la iglesia. En este templo espiritual, los creyentes en calidad de sacerdotes ofrecen sacrificios espirituales, ¿verdad? Sacrificios de oración, alabanzas y buenas obras. Entonces, este es otro vocablo que se emplea para definir a la iglesia, un templo donde reside el Dios Todopoderoso. No es el templo físico, ¿verdad? No es el templo de cuatro paredes. Es el templo, su cuerpo, su corazón, su mente, su alma, que es allí donde reposa el Espíritu de Dios, donde Él, a través del cual el Señor se manifiesta al mundo, ¿verdad? Y a las personas. Tenemos otro vocablo, la esposa de Cristo, ¿verdad? Esta es una ilustración empleada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo para representar la unión y comunión de Dios, su pueblo y su pueblo. Mas debe recordarse que se trata solamente de una ilustración y no se debe ir demasiado lejos con la comparación. El propósito de un símbolo es iluminar un lado particular de la verdad y no el de proporcionar fundamento para alguna doctrina. Esta es una aclaración muy importante, ¿verdad? Así empezamos a conocer un poco de la simbología para interpretar la Biblia. Entonces, este símbolo o este simbolismo de la esposa de Cristo, ¿qué es lo que ilustra? Bueno, ilustra la unión fiel, comprometida, apasionada, amorosa, este, eh, sí, fiel de Cristo con la esposa. Pero ¿quién es la esposa? Es la iglesia, ¿no? Es la iglesia. La esposa es la iglesia. Entonces, así como el esposo es fiel, es comprometido, suple, provee, eh, protege a la esposa, así es Cristo con nosotros. ¿Y cuál es la respuesta de la esposa hacia el esposo? Fidelidad, entrega, lealtad, amor profundo, ¿verdad? Incondicional, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que resalta este simbolismo. ¿Verdad? Esta simbolización de un matrimonio amante, un matrimonio entregado, un matrimonio apasionado que se cuida el uno al otro. Eso debe de ser, es así lo que refleja el Señor de Cristo con la iglesia, lo que refleja la palabra de Cristo con la iglesia. Esa es nuestra posición. Nosotros no somos Israel. Nosotros no somos el Israel espiritual. Nosotros somos la esposa del Cordero, ¿verdad? Estamos esperando al esposo. Estamos esperando al Señor Jesucristo. El Israel espiritual ocurrió cuando antes de la resurrección, antes de la ascensión de Cristo. Allí ocurrió el Israel espiritual.
porque se convirtieron los judíos a Cristo. Todos los judíos que se convirtieron a Cristo se convirtieron en el Israel espiritual, en el Israel espiritual, porque antes no había Israel espiritual. Lo que había es un Israel que había sido justificado por la ley, pero no en el espíritu. El espíritu, la conversión espiritual se efectúa cuando tienen un encuentro con el Mesías, tal y como le ocurrió a Andrés, a Pedro, a Felipe, a Juan, ¿verdad? A Simón, a Santiago, etcétera, etcétera. Entonces ahí hubo una conversión, ¿ok? Entonces estos judíos convertidos al Mesías son llamados el Israel espiritual o los discípulos. Cuando vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando vino el Espíritu Santo y bautizó a los judíos que habían caminado con Cristo, ellos fueron la base de la iglesia. La iglesia. Era necesario que viniera el Espíritu Santo. Creo que me expliqué, ¿verdad? Nosotros no somos el Israel espiritual, nosotros somos la iglesia, la esposa del Cordero. Ok, bueno, vamos a ir avanzando, hay bastantes diapositivas. Ya vimos los vocablos que definen la iglesia y que definen a los hermanos. Ahora vamos a ver a la fundación de la iglesia. Número uno, considerada en sentido profético. Se describe a Israel como una iglesia en el sentido de que se trataba de una nación llamada o convocada de entre otras naciones para que fuera sierva de Dios, según Hechos 7:38. Cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego, el vocablo congregación, que es otro vocablo, congregación de Israel fue traducido como eclesia o la iglesia. Israel entonces, Israel era entonces la congregación o la iglesia de Jehová, en el sentido terminológico, ¿verdad? En el sentido terminológico, Israel era la congregación de Jehová o la iglesia. Después de su rechazo por la iglesia judía, Cristo predijo la fundación de la nueva congregación o iglesia, una institución divina que debe continuar. Bueno, este argumento lo voy a desestimar. ¿Por qué lo voy a desestimar? Porque está, como le digo, está desgarrando muchas cosas. Israel era llamado la congregación de Israel, del Señor de Jehová. No podemos utilizar el término iglesia dentro de la congregación de Israel en el Antiguo Testamento porque eso sería querer am, tapar el sol con un dedo. ¿Verdad? Creo que este aspecto profético lo voy a desestimar, no lo voy a tomar en cuenta, porque está hablando, ¿cómo le digo? Está queriendo abarcar cosas, imponer cosas dentro del argumento que no encajan para nada. Vamos a seguir avanzando aquí. Vamos a ver el aspecto histórico. Ha considerado en su sentido histórico, la iglesia de Cristo nació como tal. Bueno, aquí sí, el día de Pentecostés, allí se origina, allí nace la iglesia. Allí nace la iglesia. De la misma manera que el tabernáculo fue construido y luego consagrado por el descenso de la gloria divina, Éxodo 40:34, así también los primeros miembros de la iglesia se congregaron en el aposento alto y se consagraron en calidad de iglesia mediante el descenso del Espíritu Santo. Es probable que los primeros creyentes vieron en este acontecimiento el retorno de la gloria de Jehová que hacía mucho había partido del templo. No, tampoco, o sea, no. O sea, la gloria de Jehová, la Shekinah, la gloria de Jehová es una y el bautismo de Pentecostés es otro. La gloria de Jehová estaba reservada para el templo, para el tabernáculo de Moisés, ¿ok? Pero el bautismo, que fue una cuestión meramente espiritual, no fue nada glorioso ni visible como cuando descendía la nube gloriosa sobre el templo, ¿ok? Nada, esto está queriendo forzar mucho aquí, ¿verdad?
los argumentos, o sea, todo en su puesto, hermanos, todo en su puesto. Me quedo con el sentido histórico de que la iglesia nació en la llegada del Espíritu Santo a la vida de los creyentes, de los judíos que se habían convertido al Señor en ese momento. No vamos a forzar los argumentos, no los vamos a torcer para que digan lo que queramos. Vamos a entrar ahora a la parte práctica. La parte práctica, la obra de la iglesia, ¿verdad? Yo sé que esto es un poquito así como ya, pues ya un poco martillado, ya muchos saben que tienen alguna idea acerca de esto. Primero, predicar la salvación. O sea, la obra de la iglesia es predicar la salvación. Predique, predique, predique la salvación, ¿verdad? Eso es predicar el evangelio a toda criatura. Y está en Mateo 28, 19 al 20, que es la gran comisión, ¿verdad? Número dos, proveer medios de adoración. Israel poseyó un sistema divinamente designado de adoración por medio del cual se acercó a Dios con todas las necesidades y crisis de la vida. La iglesia, por lo tanto, debe ser una casa de adoración, oración y testimonio excelente, ¿verdad? O sea, el sistema de culto de Israel, ceremonial, el sistema, el sistema devocional, que también incluía todos los, como dice el salmista, que debemos alabar a Dios con tambor, con salterio, con arpa, con címbalo, con todo, ¿verdad? Ese es el sistema de adoración devocional. El sistema de culto era todo lo sacrificial, todo lo que eran ofrendas, todo, absolutamente todo. Ese era un modo de adorar, acercarse a Dios. La iglesia ya no necesita hacer sacrificios, derramamiento de sangre, cosas así, ofrendas de masa, etcétera, etcétera, porque en Cristo se cumplió todo eso, ¿verdad? Lo que debe de hacer la iglesia como organización y como organismo vivo es proveer un medio de adoración. Un medio de adoración, adorar es alabar al Señor. La iglesia debe de proveer los medios de adoración con entendimiento. Debe de ser una adoración clara que exalte solamente a Cristo, que no sea alrededor de un artista, que no sea alrededor de un pastor, que sea cristocéntrica la adoración para que el nombre del Señor sea exaltado. La oración debe de ser con entendimiento. La iglesia debe enseñarle, ¿ok? Los pastores debemos enseñar a los miembros a orar con entendimiento. Debemos enseñarle a los hermanos a orar con entendimiento. Debemos enseñarle a los hermanos el orden, cómo orar, ¿verdad? Cómo acercarse a Dios, cómo evitar repetir tantas palabras vanas en la oración. No, es que eso mata la inspiración. ¿Quién le ha dicho que usted necesita inspirarse para estar en la presencia de Dios? ¿Verdad? Ana no estaba inspirada, Ana estaba gimiendo en la presencia de Dios. Debemos orar con entendimiento. Por ejemplo, si el culto empezó y hay alguien orando en el altar a gritos y está interrumpiendo el culto, a ese hombre o a esa mujer hay que enseñarle que la oración tiene un orden, ¿verdad? Y el culto, si ya empezó, hermano, nadie tiene que estar orando porque eso le roba el tiempo a Dios. Todo tiene su puesto, hermano. Todo tiene su puesto, todo tiene su momento. Te quiere orar en privado, en sí, pues ora en su casa, pero vino al culto a adorar a Dios. No es culto de oración. Si no es culto de oración, no interrumpa el culto orando a grito en cuello, ¿verdad? Entonces, debemos enseñarle a la gente cómo orar. Mire, la iglesia, dice aquí, debe ser una casa de oración, casa de oración y de testimonio. Que nuestros testimonios sean veraces, que nuestros testimonios sean verdaderos, no falsos. Tampoco
urtidos por la emoción, que nuestro testimonio, hablando de testificar, ¿verdad?, sean verdaderos y que nuestro testimonio personal, nuestro estilo de vida, sea el resultado de una transformación directa por el Espíritu Santo. Entonces, esa es la obra de la iglesia, ¿verdad? Predicar, proveer medios de adoración, enseñarle a la gente a adorar con entendimiento, enseñarle a la gente a orar y enseñarle a la gente a que debe dar un testimonio veraz, no un testimonio hipócrita. Proporcionar comunión religiosa. El hombre es un ser social. El hombre es un ser social. Anhela comunión y amistad. Se reúne naturalmente con aquellos que comparten sus mismos intereses. La iglesia proporciona una comunión basada en la paternidad de Dios. Eso nos hace hermanos, ¿verdad? Que Dios es nuestro Padre. Y el señorío de Cristo, eso nos hace adoradores, eso nos hace servidores, eso nos convierte en siervos. Cristo es nuestro Señor. Es una buena hermandad compuesta de aquellos que comparten una experiencia espiritual en común. La cordialidad de la comunión era una de las características sobresalientes de la iglesia primitiva. En el mundo gobernado por la máquina de presión que era el Imperio Romano, donde el individuo era casi por completo ignorado, el hombre anhelaba una comunión donde se disipara ese sentido de soledad y desamparo, ¿verdad? En un mundo semejante, una de las características de atracción más poderosas de la iglesia era el calor y la solidaridad fraterno, ¿verdad? La hermandad, compañerismo, el amor, se cubrían unos con otros, se aportaba para las necesidades de los demás. Eso era algo maravilloso, pero tome nota, si usted ve el libro de los Hechos, que había fraternización, había hermandad, había compañerismo, pero no se toleraba el pecado. Eso era claritito, ¿verdad? No se toleraba el pecado. No se toleraba. Te amamos, te queremos, estamos felices que estés aquí, pero, pero tu pecado tienes que renunciar. Tienes que abandonar tu pecado. Entonces, la gente vio que aparte de sinceros, que aparte de amorosos, eran muy serios, los hermanos, ¿verdad? Eran muy serios. Se valoraba, gloria al Señor, se valoraba la persona humana por encima de los méritos. Y en el mundo romano no, en el mundo romano eran los méritos. Eran los méritos. A mí no me importa quién eres tú, lo que me importa son tus méritos, son tus capacidades, ¿verdad? Entonces ese era el punto de diferencia entre lo que proyectaba el cristianismo con lo que ya existía, que era un mundo totalmente, ¿cómo decirlo?, depreciativo de la persona humana, el Imperio Romano. Bueno, otra cosa que debía proveer la iglesia es sostener el nivel moral. La iglesia es la luz del mundo, ¿verdad? La luz en el sentido espiritual, destinada a disipar las tinieblas de la ignorancia moral. Es la sal de la tierra para preservarla de la corrupción moral. La iglesia debe enseñar a los hombres de qué manera vivir, como así también morir. Debe exponer el plan de Dios para la regulación de todas las esferas de vida y actividad. En contra de la tendencia descendente de la sociedad, debe levantar su voz en advertencia. En todos los puntos de peligro debe levantar un faro de luz. Bueno, para sostener el nivel moral se necesitan dos cosas importantes. Número uno, enseñanza fiel de la doctrina cristiana, o sea, no palabra, doctrina. Una cosa es que le prediquen, otra cosa es que le enseñen doctrina. Y número dos, poner por práctica el testimonio, el estilo de vida que Cristo nos ha dado.
Cuando esto se mantiene, el nivel moral de la iglesia se mantiene. Pero cuando la iglesia empieza, escuche bien, a minimizar la importancia de la doctrina, a bajarle rayitas a la importancia de la doctrina en la iglesia y a desvalorar el punto de la santidad, que santidad no es esto, eso es religiosidad, santidad no es esto, eso es religiosidad. Yo puedo ir a la iglesia como me dé la gana, yo puedo andar en el mundo como me da la gana. Lo importante es que yo amo a Dios, alabo a Dios y creo en Dios. Lo importante es que yo ando la Biblia en la mano, pero no hay una diferencia. Entonces, el nivel de moralidad se va depreciando paulatinamente hasta que se pone en duda el efecto transformador de la iglesia en la sociedad. Cuando estas cosas pierden y van perdiendo su valor poco a poco, entonces la iglesia se convierte en un club social, un club incluyente, un club donde todo el mundo cabe, donde ya no importa el pecado de los demás, ni la condición de los que sirven, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? La moralidad pierde su calidad, pierde su estatus y se convierte en una iglesia como aquella iglesia que el Señor señaló en el Apocalipsis, ¿verdad? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces, ese es el punto fundamental de lo que la palabra del Señor enseña con respecto a la iglesia. Ese es o sea, la iglesia es el faro. Es lo único que Dios reconoce en este mundo como portadora de luz. Es lo único. Es lo único. No hay, no hay nada que esté relacionado con Israel. El Tanakh hebreo, las prácticas hebreas, las, ah, las cuestiones de la fe judía. Dios no lo reconoce. Dios reconoce a la iglesia en este punto de la historia, en este momento. Dios reconoce a la iglesia como el faro de luz. Cristo dijo, vosotros sois la luz de este mundo, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Ok? Entonces, nuestra moralidad en lo privado y en lo público debe de ser a la más alta esfera, porque Dios nos tiene allí, ¿verdad? No puede ser que en la iglesia seamos 100% morales, pero en la sociedad seamos unos mundanos. Entonces ese es el problema, ¿verdad? Ese es el problema. Ese es el problema. Allí está el problema. Veamos las ordenanzas de la iglesia. ¿Cuáles son estas ordenanzas? Bueno, vamos a aquí entrar las especificaciones de las ordenanzas. Bueno, el cristianismo del Nuevo Testamento no es una religión ritualista. O sea, no es una religión ritualista que está, lo ritual es lo que estaba compuesto en la fe de Moisés, ¿verdad? Que la ofrenda de harina debía de ser exactamente la medida que pidió Dios, debía de hacerse exactamente como Dios la pidió, sin esto, sin lo otro. El cordero debía de ser exactamente de un año, bien revisado. La ofrenda de paz debía de cortarse, eso es un rito, ¿verdad? Ese es un rito. Pero el cristianismo no es ritualista, ¿ok? En comparación con los musulmanes son ritualistas. Por ejemplo, los musulmanes para purificarse, ellos se lavan los brazos, se lavan la cara, se lavan los pies. Ya están purificados, ya están purificados. Entonces eso se llama rito. Oran 5 veces en el día, exactamente en dirección hacia la Meca. Eso es rito, ¿verdad? Eso es rito. Mientras que el cristianismo no es ritualista, no es ritualista. En el fondo es el contrato directo o el trato directo del hombre con Dios por medio del Espíritu.
Por lo tanto, no impone una ley rígida de adoración, sino que deja a la iglesia de toda edad y tierra para que se ajuste al método mejor adaptado para la expresión de su vida. Bueno, vamos a adelantarnos. Eh, hay, sin embargo, dos ceremonias que son esenciales, puesto que son divinamente ordenadas, es decir, el bautismo en agua. Solo hay dos ordenanzas, el bautismo en agua y la cena del Señor. Esas son las dos ordenanzas. La Iglesia Católica le llama sacramentos, pero la Biblia le llama ordenanzas. Esas son las ordenanzas. Primero, el bautismo. ¿Cómo debe de ser el bautismo? El modo, el vocablo bautizo empleado en la fórmula bautismal significa literalmente inmersión. Eso significa la palabra bautismo. Inmersión o el hecho de sumergir. O sea, ese es el modo bíblico, inmersión. Recuerde que tanto la cena del Señor como el bautismo son dos ordenanzas simbólicas. Se llevan a cabo, se practican, pero están diciéndonos algo, ¿verdad? Están diciéndonos algo. Entonces, el bautismo, lo que está relacionando aquí es que debía la persona de sumergirse, no, no por aspersión. Aspersión es rocío, es rociar el agua. El modo bíblico es inmersión, ¿verdad? Sumergirse, sumergirse. Bueno, vamos a ver la fórmula. Bautizándolos en el nombre, o sea, la fórmula bíblica, bautizándolos en el nombre del Padre y y del Espíritu Santo, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, de manera que podemos reconciliar esto con el mandamiento de Pedro que dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hechos 2:38. Estas últimas palabras no representan una forma bautismal, sino que eran simplemente una declaración de que tales personas eran bautizadas al reconocer a Jesús como Señor y Cristo. Por ejemplo, la Didache, o sea, la enseñanza de los apóstoles, documento cristiano del año 100, dice que el bautismo es en el nombre del Señor Jesús. Pero cuando procede a describir el rito en detalle, prescribe la fórmula trinitaria. Cuando Pablo dice que Israel fue bautizado en el mar, en Moisés, no se refiere a una fórmula que fue pronunciada en ese momento. Bueno, para no ser largo tanto el cuento, la fórmula tradicional, bíblica, teológica, doctrinaria, es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto incluye a la Trinidad en completo accionar por la salvación del hombre. Ahora, una cosa importante hay que mencionar, el bautismo no salva a nadie. El bautismo no transforma a nadie, el bautismo no hace más santo a nadie. El bautismo es una expresión física, pero simbólica al mismo tiempo de que morimos cuando somos sumergidos en el agua, morimos plenamente para los deseos y deleites de este mundo, y cuando salimos del agua, resucitamos para el servicio de Dios, porque el bautismo se está celebrando en el nombre de la Trinidad, o sea, los tres agentes involucrados en la redención del hombre. ¿Qué pasa, pastor, si una persona solo se bautiza en el nombre de Jesús? Su bautismo no tiene fundamento bíblico. Debe de hacerse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, es que Pedro dijo eso. Sí, es cierto, Pedro lo dijo,
Pero recuerde que Pedro está hablando bajo la influencia del Espíritu Santo. Entonces, en aquel tiempo, en aquel momento, en aquel contexto, no cabía mencionar la Trinidad. No cabía mencionar Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que conste que quien mencionó la fórmula fue Jesús. Eso está en los evangelios. Quien menciona la fórmula de bautismo es Jesús a los discípulos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? En el momento que Pedro dice eso, era porque la gente no comprendería la fórmula trinitaria, ¿verdad? No lo comprendería la fórmula de la triunidad. Más adelante lo comprendieron. Pero si alguien se bautiza solamente en el nombre de Jesús, su bautismo es completamente nulo, nulo, porque es conforme a lo que Cristo dijo, la triunidad, la triunidad. Bueno, los Jesús solo bautizan en el nombre de Jesús. ¿Quién es el candidato al bautismo? Bueno, todos los que sinceramente se han arrepentido de sus pecados y ejercitan una fe viva en el Señor Jesús son elegibles para el bautismo. Personas que tengan plena conciencia de lo que van a hacer, pueden ser jóvenes, preadolescentes, adolescentes, mayores de edad, que estén completamente conscientes de lo que van a hacer y lo que implica esto. La iglesia apostólica, en la iglesia apostólica, el rito venía acompañado de las siguientes manifestaciones externas: profesión de fe pública. Profesión de fe pública. Número 2, oración. 3, voto de consagración, que desde el momento que se convirtió a Cristo se apartó de las prácticas del pecado. Profesión de fe pública es congregarse, ¿verdad? Congregarse, venir a la oración, participar de la oración. Puesto que el bebé no tiene pecado de que arrepentirse y no puede ejercitar su fe, es excluido lógicamente el bautismo en agua. O sea, la iglesia cristiana no bautiza a los infantes, no los bautiza. ¿Por qué? Pues porque están en un estado de inocencia. No están en un estado de inocencia y por lo tanto no saben lo que hacen. Hasta que adquieren el estado de conciencia, que ya son conscientes, que saben el bien y el mal, entonces ya deben de arrepentirse de sus pecados. A ver, hermana Nadia, ¿usted quiere opinar? Sí, más bien es una pregunta, pastor. La persona, toda persona puede bautizarse incluso si viven en unión libre, si no están casados legalmente. Esa es buena pregunta. Primero, para que una persona sea bautizada estando en unión libre, debe resolver un problema. Y ese problema, por más que yo lo ame y por más que yo quiera taparlo, no lo voy a poder tapar. Ese problema se llama fornicación. Entonces, lo único que quita la fornicación de delante de Dios es la legalización de la unión. Esto es el matrimonio. Una vez que las personas se han casado, o puede ser uno de los cónyuges, ¿verdad? Se han casado legalmente. Entonces, con esa legalización, ya ni Dios, ni la iglesia, ni la sociedad los ve en unión libre, los ve casados. Entonces, por tanto, yo puedo bautizar a esa persona. En unión libre no lo puedo bautizar porque estoy cometiendo un severo pecado del cual Dios me va a juzgar. ¿Por qué? Porque estoy llevando a esa persona por otro camino. La mayoría de los pastores o algunos pastores hacen eso para incrementar, ¿verdad? La membresía en sus iglesias. Y solo saben decir, pues, no, eso los puso el hombre, eso lo inventó el hombre. Y no es así. El orden es el orden, ¿ok? El orden es el orden. Y por lo tanto, una persona en fornicación, imagínese usted, imagínese usted. Lo bautizamos en fornicación. Lo bautizamos en fornicación. Mañana está predicando en la iglesia.
pero en la noche está en fornicación con su esposa. Entonces, si aquellos que por mentirle a Dios fueron asesinados, aquellos dos, Ananías y Zafira, fueron asesinados porque le mintieron a Dios por una ofrenda, cuanto más violar el altar del Señor, por que yo lo bauticé, pero está en fornicación. Entonces, ¿cuándo se va a casar? Nunca se va a Sí, casar. porque según entiendo yo, el bautismo es un símbolo de arrepentimiento. Y Y de arrepentimiento consagración. quiere decir conversión, o sea, usted está dejando el pecado, Exacto. usted está dejándolo. Pero sí he visto en la iglesia que se ha bautizado personas que están en unión libre, que no están casadas. Entonces por eso le preguntaba eso, pero porque lo que me han dicho a mí y era que es con que bastaba con que la persona solo era un símbolo de que la persona se arrepentía y creía en Cristo. Y solamente eso, sin necesidad, porque hubo una pareja que ella se bautizó sin estar casada, porque era cercana al grupo de crecimiento donde estaba yo. Y entonces a mí me sorprendió eso porque ella no estaba casada. Más después de su bautismo, ella se casó, pero fue después, meses después. Entonces yo siempre me quedé como que, digo yo, no sé, pienso que hasta donde yo entiendo, el bautismo es el símbolo que usted está muriendo a lo viejo, a lo que fue, y Exacto. arrepintiéndose para vivir una vida para el Señor, ¿verdad? Ujú. Entonces, por eso le preguntaba, porque cuando yo pregunté, a mí me dijeron eso, no, me dice que era solo un símbolo, porque ella cree en Cristo ahora, y es símbolo de que solamente como que cree en Cristo, pero no se había casado, sino que ella se casó hasta muchos meses después. Mm. ¿Y cuál es la diferencia entre esperar meses? O sea, ese es el problema. Y le voy a decir una cosa. Aquí surge otra pregunta, porque aquí estamos hablando del candidato, estamos hablando de la iglesia. ¿Quién es el que está ordenado para bautizar? ¿Quién? ¿Verdad? ¿Quién es el que puede bautizar en la iglesia? Según usted dijo la otra vez, solamente los pastores estaban autorizados a bautizar, que yo le Ah, decía que en nuestra iglesia los maestros bautizan, los maestros también bautizan, las mujeres maestras bautizan. eso es, eso no tiene asidero bíblico, ¿no? O sea, lo que es, ¿verdad? O sea, Yo lo fui que es, bautizada por dos maestras. imagínense. O sea, esa es una cuestión seria, ¿no? Porque la autoridad espiritual es el ministro de Dios el que está ordenado. Yo puedo entrar al río y yo llamo a alguien, venga, ayúdeme aquí, porque a veces hay personas muy grandes, ¿no? Pero yo no voy a delegar a la líder de damas a bautizar. Eso no es bíblico. Yo no voy a poner a las maestras de instituto bíblico o de clase dominical de la iglesia a bautizar. Eso no tiene, ¿dónde está eso en la Biblia? Entonces, eso es peligroso, ¿no? Eso es sumamente delicado, porque eso es convertir la iglesia en un potrero, en una pista. Todo tiene un orden en la iglesia. Todo tiene un orden. Como quien se bautiza tiene un orden. Alguien que se convirtió, alguien que se apartó de la vida pecaminosa, alguien que está viniendo a los cultos, alguien que ora, alguien que viene a los ayunos. Wow. Entonces esa persona es la que va entrando al redil del Señor. ¿Y cuál es el orden establecido? El bautismo, porque el bautismo refleja compromiso de fe pública con Cristo, que yo renuncio a mi vida deleitosa en los placeres mundanos y me consagro para Cristo Jesús y el servicio a su nombre. Pero ¿qué sucede? Todo hay que hacerlo con orden. Jamás nunca
se ha visto en las cartas de Pablo que esto sucede, que esto ocurría así. Todos los bautismos deben de ser celebrados por ministros ordenados del Señor, ¿verdad? Y esto es triste, pero así es, ¿verdad? No le podemos dar vuelta a la página. Esto es así es. Bueno, entonces el candidato debe ser una persona, hermanos, que muestre señales, ¿verdad? Y estas son las señales. Fe pública, camina con su Biblia, viene a los cultos, a donde sea que haya una reunión cristiana de la iglesia y va, no importa si es al aire libre, él va. Viene a los cultos de oración, es una persona que está entregándose a Cristo, el voto de consagración, ha decidido apartarse de la mundanalidad, vivir para el Señor. Entonces estas personas son las que reúnen los requisitos para el bautismo. ¿Qué pasa con la eficacia del bautismo en agua? No tiene poder salvador en sí mismo. Ya dijimos que la fe es suficiente para la salvación. La fe. Pero el bautismo nos comprometemos o nos compromete públicamente, así como Cristo se bautizó, nos bautizamos nosotros, se compromete públicamente. Ahora, ya existía una figura bautismal dentro de la fe judía, que era cuando un judío o cuando un gentil cumplía todos los requisitos del judaísmo, se convertía en un judío prosélito y era bautizado varias veces en una pila bautismal para purificarlo del paganismo. Entonces, ya esta figura de bautismo ya existía en la mente judía, entonces, pero el bautismo que Cristo enseña, ¿verdad? Es más profundo, es bueno, tiene mayores repercusiones, ¿verdad? ¿Cuál es la eficacia? Bueno, la eficacia es que nos comprometemos con Dios, nos comprometemos con el Señor públicamente y desde ahí, ¿verdad? Renunciamos a todo lo que implica carnalidad. ¿Cuál es el significado? Bueno, ilustra varias ideas. Salvación, el bautismo en agua es un drama sagrado, se nos permite la frase que representa lo cardinal. Bueno, yo no quiero enredarlo con tanta cosa aquí. Ya dijimos lo que significa. Vamos a ver estas preguntitas aquí. Vamos a ver, aquí hay una pregunta. Una consulta. En los casos que a una persona la bautiza una maestra, ¿es válido ante los ojos de Dios o no? Bueno, esa es una buena pregunta. Siempre y cuando haya sido bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un bautismo válido. Ahora, no es la forma correcta, ¿verdad? Ahí me da un poquito de pena y tristeza por lo que ocurre, pero no es lo correcto. Eso es pasarse encima de la autoridad bíblica. Eso es pasarse encima de la palabra de Dios. Eso es como decir, yo hago lo que quiero. Y no es así, hermanos. La iglesia opera en base a la revelación de la Biblia, la palabra de Dios, y no nos podemos salir de eso. Ahora, si alguien es bautizado solo en nombre del Señor Jesús, ese bautismo no vale. No vale, no, ¿por qué, pastor? No vale por el trasfondo, o sea, por lo que representa. Cuando usted le enseña en una doctrina bautismal, en una enseñanza bautismal, le enseñan lo que es la doctrina del bautismo, de la salvación, del arrepentimiento, de la justificación, le enseñan a usted, usted comprende el contexto, usted comprende todo el trasfondo escriturario. Oh, a mí me bautizaron, esto significa. Pero si usted le bautizan solo en el nombre de Jesús, le tienen que enseñar todo lo que representa eso. Entonces eso es torcido, porque solo Jesús no da luz. Solo Jesús no da luz. Necesita al Padre y necesita al Espíritu Santo, ¿verdad? Él solito no lo hizo. Por eso es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver la siguiente ordenanza, que es la cena del Señor, que yo sé que también ya tenemos alguna idea. Bueno, la cena o Santa Comunión, ¿verdad? Como le llaman los católicos, la Santa Comunión. Pero bíblicamente es la cena del Señor. No es ni Santa Cena, es la cena del Señor. Puede ser definida como un rito distintivo de la adoración cristiana
instituida por el Señor Jesús en la víspera de su muerte expiatoria. Consiste en la participación religiosa del pan y del vino que mencionamos aquí. Solo son elementos. No es pan sagrado, no es vino sagrado, no, solo son elementos. Solo son elementos que son utilizados simbólicamente, ¿verdad? Lo sagrado es el espíritu con que se hace, ¿verdad? El mismo Señor da la clave, ¿verdad? Haced esto en memoria de mí todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso es lo solemne. Entonces, la cena del Señor, ah, bueno, participa el pan y el vino. Los que habiendo sido representados al Padre en memoria del inmortal sacrificio de Cristo se convierten en un medio de la gracia, la cual, bueno, aquí el señor que escribió esto se riega mucho y enreda las cosas. Vamos a ver algunas características de esta ordenanza. Bueno, no están las características. Sí están. Número uno, conmemora. En memoria de mí, lo que estamos diciendo. Conmemora. Cuando practicamos esto, estamos conmemorando cuando Cristo murió. Ese es el acto más solemne y sagrado. No es ni cuando Dios descendió en el Sinaí. No, 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 no. El acto más solemne y sagrado de la historia de las historias es la muerte del Mesías. Ese es el punto que, bueno, se apagó el cielo, los muertos resucitaron, la tierra tembló, el cosmos se estremeció por la muerte del Mesías. Entonces, conmemoramos la muerte del Mesías. En su muerte destruyó el poder del pecado, el poder de Satanás, fue derrotado el diablo, ¿ok? O sea, fue un terremoto universal, tanto físico como espiritual, la muerte del Mesías, que obviamente significó la victoria de los seres humanos sobre las tinieblas. ¿Por qué recordar su muerte sobre todo otro acontecimiento en su vida? Porque era el acontecimiento cumbre por el cual el hombre alcanza la salvación. Entonces, cuando practicamos la cena del Señor, decimos en memoria del Señor. Mire, comemos el pan, te lo mastica, no se lo trague, no que lo mastique, lo mastique, lo mastica. Eso está simbolizando y recordando al mismo tiempo cómo fue molido el cuerpo de Cristo por nuestros pecados, ¿verdad? También implica instrucción. La cena del Señor es una lección objetiva, sagrada que enuncia, número uno, la encarnación de Jesús, ¿verdad? Jesús se hizo hombre, tomó forma de siervo y se humilló. Número dos, la expiación con su muerte redime el pecado humano. Que conste que esta es la muerte satisfactoria, la muerte que satisfizo la exigencia de Dios, solo esa muerte, ninguna otra más, la muerte de Cristo. Entonces, por medio de esa muerte alcanzamos la expiación de nuestros pecados, o sea, Él murió por nosotros. Inciso C, inspiración. Bueno, los elementos, especialmente el vino, nos recuerdan que por fe podemos participar de la naturaleza de Cristo, es decir, podemos disfrutar de la comunión con Él. Al participar del pan y del vino de la comunión, se nos recuerda y asegura que por fe podemos recibir verdaderamente su espíritu y reflejar su carácter. No, 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 tampoco, no, no, no me gusta este argumento. No, me gusta más el argumento tradicional. El vino representa simbólicamente el derramamiento de la sangre inocente de Cristo por los pecados humanos. Al participar del vino, nosotros estamos participando de ese derramamiento de sangre, que sin eso no podíamos tener vida.
Cuando masticamos el pan, el segundo elemento, estamos participando, que somos nosotros partícipes de su sacrificio magno, que fue molido por nuestros pecados en el madero, antes y en el madero, por nuestros pecados, y que solamente a través de ese sacrificio podemos nosotros acceder al trono de Dios, ¿verdad? Al trono de Dios. Entonces, los elementos, repito, solo son simbólicos. Los católicos han dicho que estos elementos tienen poder, pero eso lo vamos a ver en historia. Tenemos suficiente tiempo para hablar de eso. Entonces, solo son elementos. ¿Hay seguridad? Claro que sí. El derramamiento de la sangre de Cristo era lo que Dios pedía. La sangre, mire, la vida de la carne descansa en la sangre. Entonces, para que el género humano viviera, se necesitaba el derramamiento de una sangre inocente, sin pecado. Esto era la sangre del Cordero, Jesús de Nazaret. Es la seguridad, ¿verdad? Dios no está considerando otra sangre. Dios no está considerando otro sacrificio. No, 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 no. Un solo sacrificio, como dice el libro de Hebreos, para siempre jamás. Entonces, tenemos seguridad. Tenemos seguridad de que somos salvos. Responsabilidad. ¿Quién será admitido o excluido de la mesa del Señor? Pablo trata el asunto de quién es digno de participar de los sacramentos. Bueno, para hacerle más corto el tema, todo creyente debidamente ordenado, debidamente bautizado, tiene la responsabilidad de cuidarse para Dios y así participar de la cena del Señor. Cuidar su vida, no realmente solo cuando diga el pastor, fíjense hermanos que dentro de 15 días vamos a tomar la cena, vamos a hacer, no solamente en ese día se va a cuidar usted para Dios y lo demás va a vivir como le dé la ancha gana, no. No. Usted se va a cuidar para Dios siempre. Por eso es que la cena la deben tomar personas debidamente bautizadas, que están comprometidos con Dios, no la puede tomar cualquiera. Hoy la cena del Señor es abierta para todo el mundo. Espéreme, espéreme. Entonces puede incurrir en un pecado. Porque hay personas que la pueden tomar por emoción sin discernir lo que están haciendo. Hay personas que lo pueden tomar incluso por experimentar o por participar de algo espiritual, pero no saben lo que están haciendo. Eso nos puede volver culpables por segunda vez de la muerte de Cristo. Y esa culpabilidad es peligrosa. Esa culpabilidad es peligrosa, ¿verdad? Tomar la cena sin discernir lo que estamos haciendo es irresponsable. ¿Cómo está organizada la iglesia? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya nos falta poquito para terminar. ¿Alguna pregunta? Parece todo bien. Bueno, ¿cómo está organizada la iglesia? Número uno, la iglesia tiene un gobierno. Es evidente que el Señor determinó que hubiera una sociedad compuesta de sus adeptos para que anunciara el evangelio al mundo y lo representará ante éste. Mas no estableció organización alguna sin plan de gobierno, ni proporcionó tampoco regla detallada de fe y práctica. No obstante, ordenó los dos simples ritos de bautismo y comunión, ya lo vimos, pero no ignoró o pasó por alto la organización, puesto que su promesa del Consolador venidero indicaba que a los apóstoles se les debía comunicar. Bueno, en fin de tantas palabras, la congregación de los convertidos necesitaba un gobierno, ¿verdad? Necesitaba un gobierno, como ya le dije, un organismo vivo dentro de una organización que le diera respeto, que le diera seriedad a las cosas, que estableciera una regla de fe, que estableciera una doctrina, que estableciera un dogma, que estableciera reglamentos, que estableciera orden. El gobierno de la iglesia, ¿verdad? Vamos a ver el aspecto del ministerio de la iglesia.
Dos clases de ministerios se reconocen en el Nuevo Testamento. Uno, el ministerio general y profético, que en ese momento pues tenía vigencia, eh, se ejerce en relación con las iglesias en general, más bien con una iglesia en particular, y profético, puesto que fue creado en virtud de la posesión de dones espirituales. Dos, el ministerio práctico y local. Local, puesto que está confinado a una iglesia, y práctico porque trata de la administración de la iglesia. Es la mayordomía cristiana, ¿no? Pastorado. Vamos a ver un poquito el ministerio general y profético. Incluye a los apóstoles, que eran hombres que habían recibido su comisión del mismo Cristo, que habían visto al Señor después de su resurrección, disfrutado de una inspiración especial, ejercido la administración de las iglesias, eran dueños de credenciales sobrenaturales y cuya labor principal fue el establecimiento de iglesias en campos nuevos. Bueno, esto fue el ministerio apostólico, ¿no? Que fue desarrollado por los apóstoles del Señor más el apóstol Pablo, que eran personas pues con tremendas capacidades extraordinarias para el planteamiento del reino de Dios en diferentes lugares y localidades. ¿Qué pasa con los profetas? Eran aquellos que estaban dotados de la expresión inspirada desde la época más antigua hasta las postrimerías del siglo segundo. Una corriente no interrumpida de profetas y profetisas apareció en la iglesia cristiana, mientras que el apóstol y el evangelista llevaba el mensaje a los incrédulos. El ministerio del profeta se dirigía particularmente a los creyentes. Los profetas viajaron de iglesia en iglesia de la misma manera que lo hacen los evangelistas. Número tres, los maestros eran aquellos que tenían talento especial para enseñar la palabra, al igual que los profetas. Muchos de ellos viajaban de iglesia en iglesia. Bueno, parece que este es una especificación de los ministerios que estaban funcionando dentro de la iglesia. Los apóstoles, los profetas tuvieron su auge también dentro de la iglesia primitiva. Los maestros, el ministerio de maestro era el que más se cuidaba, ¿verdad? Había una preocupación por parte de los apóstoles que en la iglesia existiera un ministerio de maestro, porque era el que enseñaba. Era el que le ayudaba a la iglesia a contrarrestar las herejías y las falsas enseñanzas. ¿Qué pasa con el ministerio práctico práctico y local? El ministerio local elegido por la iglesia en base a ciertos requisitos estaba integrado por las siguientes personas: presbíteros o ancianos, a quienes se les daba también el título de obispo, que significa supervisor o superintendente. Estaba a cargo de estos la vigilancia general de la iglesia local, especialmente en relación al cuidado pastoral y a la disciplina. Sus deberes eran principalmente de naturaleza espiritual. También se les denomina pastores. Bueno, para no hacer tanta larga la mecha, el ministerio práctico y local descansaba en el pastor. O sea, era el pastor el que se encargaba de desarrollar este ministerio, cuidar las ovejas, preservar el orden de la iglesia y sucesivamente. Durante el primer siglo, toda comunidad cristiana, esta es la última diapositiva, era gobernada por un grupo de ancianos u obispos. O sea, siempre se mantenía, hermanos, como lo que ocurría en los días de Moisés, los ancianos. Siempre parece que esa figura organizativa siempre estaba incluida. A veces estaban el pastor y los ancianos, o a veces estaba el cuerpo de obispos o ancianos. Entonces, hasta que con el paso del tiempo, ¿verdad? Por supuesto, fue desapareciendo. Al comienzo del siglo tercero, un hombre era colocado al frente de cada comunidad religiosa con el título de pastor u obispo, ¿verdad? Inciso B, colaboraba con los presbíteros o estaba asociado a ellos
cierto número de funcionarios llamados diáconos o diaconisas, ¿verdad? Cuyo ministerio al parecer consistía en la visitación casa por casa y del ministerio práctico entre los pobres y necesitados. Bueno, aquí concluimos el gobierno de la iglesia de forma organizada que le permitía establecer pastores, diáconos, presbíteros, ancianos también, diaconisas, oficiales de la iglesia que eran importantes para mantener el orden de la iglesia, para mantener una estructura establecida, ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta, hermanos, ya de este curso solo nos queda un, un capítulo. El próximo lunes terminamos. Creo que no les llegó el cuestionario, ¿verdad? Se me olvidó. Solo tengo la carátula hecha, se me olvidó, pero ahí les va a llegar el cuestionario de Classroom. De cartas generales solo nos quedan 2 visitas, ¿verdad? Este miércoles, espero no haya ningún problema, y el siguiente miércoles y estaremos terminando todo el contenido de las cartas generales y ya preparándonos para el próximo año que vamos a empezar en enero, ¿verdad? Vamos a empezar en enero. Vamos a ver, algunas clases van a durar un mes y otras clases teóricamente van a durar más de un mes. Pero vamos a ver, hermanos, vamos a ver. Todo va a depender. Bueno, ¿no hay preguntas, hermanos? ¿Está todo bien? Está todo bien, ¿verdad? Perfecto, entonces, Dios les bendiga y si Dios me da la fuerza, mañana les llegue el cuestionario, ¿verdad? Para que lo resuelva ahí y solo lo termina de llenar, le da a enviar y ya estuvo, hermano. No necesita enviar 2 veces. Una vez que usted le da a enviar, ya llegó, ya llegó al correo, ¿verdad? Así que Dios les bendiga, nos vemos el miércoles.